Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En esta mañana estamos reunidos para adorar a nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica de la Gracia Salvadora. Les mandamos un saludo esperando que se encuentren bien. Antes de iniciar con nuestro culto de adoración, tenemos algunos anuncios. Primeramente, el 8 de febrero fue cumpleaños de nuestra hermana Juanita. Muchas felicidades, hermana. Y el 9 de febrero fue cumpleaños de nuestra hermana Carmen. Le mandamos un abrazo. Y ayer, 13 de febrero, fue cumpleaños del pequeño Janiel. Muchas felicidades, Janiel, también. Les mandamos muchas felicitaciones a nuestros cumpleañeros. También les recordamos que los martes a las 7 de la tarde se está realizando la reunión de oración coordinada por nuestro hermano Javier, para que estén atentos a las indicaciones y a la liga, ya que se realiza por medio de Zoom. Pasamos a nuestro tiempo de adoración y los invito a ponerse de pie. Apocalipsis 19:6 nos dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cantemos, hermanos, el himno 59, Agnus Dei.
Amén. El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la fortaleza, la sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza. Hermanos, es tiempo de nuestra lectura congregacional. En esta ocasión vamos a leer Proverbios capítulo 12. Acompáñenme sus Biblias, Proverbios capítulo 12. Y dice la palabra del Señor: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará a favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad conocerá el justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cruel encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Amén. Y la palabra del Señor en Gálatas 6:12 al 14 nos dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí está gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cantemos, hermanos, el himno 36, en el monte Calvario.
Y el apóstol Pedro en su segunda carta nos dice: su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues todas estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cantemos el himno 23, todas las promesas. Y Juan nos narra que Jesús, puesto en pie, exclamó a gran voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hermanos, cantemos el himno 26, Fuente de la vida eterna.
Cristo es la fuente de la vida eterna. Hermanos, es tiempo de la predicación de la palabra y en esta ocasión nos la trae nuestro hermano Jorge McFarland. Buenos días, hermanos y hermanas y amigos que nos ven por este medio. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana, y en esta mañana estaremos abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 34. Estaremos continuando con nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Génesis capítulo 34, y vamos a estar dando lectura a todo el capítulo. Génesis capítulo 34. Dice la palabra de Dios: Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Hedeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y le habló el corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición nos complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos a nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré yo destruido y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Vamos a orar. Padre bendito y amado, gracias te damos por el privilegio que tenemos tanto de poder exponer tu palabra como de poder escuchar y aprender de ella, sobre todo en estos temas tan complicados y difíciles donde se nos muestra
la depravidad del hombre. Te pido que tú nos hables en esta mañana, que tú nos instruyas y que tú nos muestres que el único camino y la única manera de salvación está solo en Cristo. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Bueno, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es respirada de Dios o inspirada por Él y que es de beneficio y de ganancia. Y sin embargo, hay pasajes que son difíciles de poder ver su beneficio. ¿Cuál es la ganancia de estudiar pasajes así? Hay pasajes así que a veces también no queremos entenderlos y queremos pasar por ellos rápidamente. Y hay veces que quisiéramos no adentrarnos en estos pasajes y mucho menos predicar de ellos. Y por esto es muy difícil encontrar sermones acerca de la violación de Dina. Pero nosotros predicamos todo el consejo de Dios, versículo por versículo. ¿Y qué posible ganancia pudiéramos tener de este asunto? Y hay quienes, por sus palabras, creen que no hay mucho que ganar de este pasaje. Por ejemplo, A.W. Pink, William Blakey, entre otros, que incluso en sus estudios hasta se saltan esta parte. Como he visto muchos arminianos también saltándose Romanos 8. Es porque no quieren lidiar con pasajes que les son complejos. Un escolar luterano, A.C. Leopold, él hace este comentario al final de sus estudios de ese pasaje y hace una sugerencia homilética. Bien podemos preguntarnos si algún hombre que tuvo el discernimiento adecuado alguna vez extrajo un texto de este capítulo. Es evaluado correctamente por la mente más madura y podría ser tratado con ventaja en una clase bíblica para hombres. Un comentario un poco incorrecto, pero esta última declaración es lo que pone el dedo en el asunto, y es por el contenido sexual y la naturaleza pecaminosa de todo el pasaje que pone a muchos en la incomodidad de hablar de esto. Y algunos no quisieran exponer a sus hijos a estos pasajes cuando se exponen este tipo de pasajes como Génesis 34. Y hay dos problemas principales con este pensamiento. El primero es que el lugar más seguro y mejor para aprender a pensar adecuadamente sobre asuntos sexuales es la Biblia. Debemos enseñarles a nuestros hijos acerca de esos asuntos, sobre su sexualidad. Y en lugar de aprovechar esos momentos en los que esos pasajes son expuestos, solo posponemos lo inevitable y les hacemos más daño. Y a lo mejor tú eres uno de tantos creyentes que llevan varios años en el cristianismo y jamás han escuchado un sermón de Génesis 34. Pero verán, necesitamos aprender estas cosas. No podemos taparnos los oídos y cerrar los ojos a estos asuntos. Los pecados cometidos en Génesis 34 son atroces. Sí, pero común en el mundo en que vivimos. Y es importante entenderlos bíblicamente y aún mucho mejor aprenderlos a una temprana edad. Pero en segundo lugar, lo que Pablo dijo de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es verdad. Cuando muchos piensan en el contenido sexual de Génesis 34, minimizan lo que Dios mismo está queriendo decirnos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es para nuestra edificación y debemos estudiarla. Y una llave para encontrar relevancia en Génesis 34 es recordar a su audiencia original y lo que esto significó para ellos. Es muy importante cuando estudias un pasaje el pensar en su audiencia original, como bien nos recordaba nuestro hermano Luis con la carta de Revelación o Apocalipsis. Y bien, Dios inspiró las escrituras para todos nosotros, pero su autor humano fue Moisés durante el tiempo del Éxodo para el pueblo de Israel, que están en ese momento que se escribió, están viajando precisamente como Jacob a la tierra de Canaán. Jacob regresó de Canaán después de sus 20 años de servicio a Labán, y ahora, mucho tiempo después, la descendencia de Jacob, ahora el pueblo de Israel, está volviendo a esta tierra de Canaán. Y aquí tenemos precisamente esta historia de su patriarca y qué fue lo que hizo cuando llegó a la tierra de Canaán. Ahí fue donde nos quedamos en la última ocasión, en el capítulo 3, versículo 18, dice: y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. La parcela del campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y levantó allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Y este mismo peligro les esperaba a sus descendientes ahora que iban de camino a la tierra prometida. Y así como para ellos, así también como para nosotros hoy,
La falla que Jacob muestra en Siquem refuerza el llamado de Dios en Primera de Pedro, pero también en Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y bien, después de su encuentro con Esaú, observamos que llegó a un lugar de descanso para su casa en Sucot, y después, cruzando el río Jordán, se quedó frente a la ciudad de Siquem, como acabamos de leer. Ahora, la ocasión pasada omití detalles de esta última porción del capítulo 33, porque conecta más con la situación en Génesis 34. Porque tenemos que preguntarnos, ¿qué hacía en Sucot? ¿O por qué después se detiene en Siquem? ¿Qué no se supone él debía ir a Betel? Pero en lugar de ir a Betel, se establece a las afueras de la ciudad de Siquem. Y esto es un asunto serio. ¿Y por qué? Porque asociarse tanto con los pecadores, como dicen, se contagia. La última vez que vimos a un creyente establecerse fuera de una ciudad pecaminosa, destruyó literalmente su vida. Tanto que sus hijas tuvieron sexo con él. Recordarán al justo Lot y lo que fue de él en ese tiempo. Entonces él debía de ir a Betel, pero se establece en las afueras de Siquem. ¿Y por qué haría esto? Estando a solo unas 20 millas del lugar. Bueno, la Biblia no nos lo dice directamente, pero lo que sí nos da por su ejemplo es una clara advertencia de los peligros de la casi obediencia. Él iba muy bien, dejó la casa de Labán. Cuando Dios le dijo que fuera a Betel, él dejó a Labán, dejó sus asuntos en paz con él después de que él lo persigue y lo alcanza. Después se enfrentó a su hermano, después de mucho temor, de pelear con Dios toda una noche cara a cara y vivir. Y no solo él hace paces con su hermano, sino que restituye el daño que ha hecho. Todo iba muy bien con Jacob. Él estaba en obediencia, pero él debía ir a Betel. Así que casi obedece, le faltó poquito, un poquito más. Y a veces tendemos a encontrar esas tendencias en partes de nuestras vidas. Esa tendencia a casi obedecer. Algo que sabes que debes de hacer. Sabes lo que la Biblia enseña respecto a algo y lo haces a medias. Pero ¿y qué con lo que hace falta? ¿Es realmente importante ese poquito que te hace falta para obedecer? Y con Jacob, dado por el texto, pudiéramos asumir que la razón por la que decidió quedarse en Siquem era por comprar un pedazo de tierra en Canaán. Y debemos de preguntarnos, ¿no llamó Dios a esta familia a ser peregrinos y extranjeros en la tierra? Sí, pero parece que Jacob se había olvidado de esto, porque él ya se había acostumbrado a vivir en un solo lugar por 20 años en la casa de Labán. Quizá pensó, sería mejor de esta manera, comprar un pedazo de tierra y quedarse ahí. Al final de cuentas, él ya está en Canaán. ¿Qué tanto es un poquito más? Las ciudades significaban civilización, cultura y comodidades. ¿Por qué su familia no iba a disfrutar de esto? Jacob ya era grande, tendría aproximadamente unos 95 años para entonces, ya cansado de tanto trabajo. Y a veces el mundo cansa, enfada, fatiga. Muchos cristianos tienen este pensar. Sí, les importan los asuntos espirituales, pero toman asientos traseros cuando se trata de asuntos importantes en el mundo. Es decir, dejan lo espiritual en segundo o tercer plano. Por ejemplo, un típico pensamiento cuando buscas una carrera. Lo primero que viene a la mente es ¿cuánto puedo ganar? Y no tiene nada de malo querer ver por tu familia. No tiene nada de malo ser pagado lo que es justo, aunque sea mucho tu sueldo. Pero no debería ser el motivante que determine nuestras opciones. ¿Qué hay de cómo puedo glorificar más a Dios? En este camino, el que Dios quiere que es el camino que Dios quiere que tome. ¿Cómo puedo tener una vida que le sirve mejor? Otro ejemplo es cuando vemos si debemos movernos de ciudad. Ver si es bueno cambiar donde vivimos. Y comenzamos a ver primero los salarios, el estilo de vida que tienen, la cultura. Y el problema es que no piensan ni siquiera a qué iglesia van a asistir hasta que llegan allá. Lo espiritual queda en lo secundario. Ahora Jacob debió haber sido advertido de esto. Como mencionaba, él debió haber escuchado la historia triste y devastadora del sobrino de su abuelo Lot, de su abuelo Abraham, es decir, Lot. Cuando Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán y lo hermoso que debió ser el lugar. Y dice la escritura que era como el huerto del Edén.
Pero había un problema con ese lugar. Era casa de dos ciudades muy paganas que fueron destruidas. Pero él se va acercando más y más a la ciudad, más y más. Tal que cuando Dios manda juicio a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Lot escapa por la gracia de Dios, pero su familia quedó destruida. Eso debió haber sido una buena advertencia para Jacob de no quedarse en un lugar. Podemos ver la casi obediencia como comprometer o transigir en algo. En otras palabras, cuando tratamos de acomodar las cosas como mejor nos conviene. Y bien, Génesis 34 registra la violación de su hija Dina, pero luego la tentación de mezclar la familia del pacto con el paganismo y la matanza masiva de toda la ciudad de Siquem. Todo esto arraigado en la casi obediencia de Jacob, porque no obedeció completamente a Dios y no confió en su cuidado protector. Y Andugit comenta: mientras vivamos en esta tierra, nuestras vidas deben de ser continuamente marcadas por un cuidadoso peregrinaje. Nunca podemos sentir que ya llegamos o que podemos acomodarnos y tomarlo fácil. Tenemos que presionar hacia adelante continuamente a la marca de una completa obediencia. ¿No dice así el himno cuyo tono tenemos en las introducciones del video? Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Amén. Sigamos adelante. Y bien, Génesis 34 nos dará dos razones como creyentes para ser cuidadosos de comprometernos con el mundo. Y el primero de esas razones es la depravidad asquerosa y manifiesta del mundo. ¿Por qué no está bien que nos unamos al mundo? ¿Por qué no está bien que nos conformemos a sus maneras? Porque es un mundo perverso. Ahora, la propaganda dice lo contrario: es satisfacción, es llenura del ser, es comodidad, privilegios, y todo aparenta ser así. Todo lo pintan muy bonito. Y el humanismo secular niega la doctrina de la caída, enseña que el hombre va hacia arriba, va hacia lo superior, no hacia abajo. Pero el mundo en el que vivimos realmente es cada vez más depravado, cada vez se tolera menos la bondad, se rechaza más el cristianismo y se acepta más la homosexualidad. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno, pero no. Ellos enseñan que el humano está evolucionando a ser algo mejor. Y podemos ver en el internet, en los periódicos, que este mundo es cada vez más perverso, más podrido y muy peligroso para vivir. Ahora, esta verdad fue terrible y dolorosamente descubierta por la hija de Jacob. Versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual le había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Ahora, varios comentaristas ponen culpa en Dina, que si bien es cierto que muchas mujeres tienden a provocar a los hombres con sus atuendos sensuales, no hay ninguna razón justificable para condonar tales actos de maldad. Sea culpa de alguna manera o no por parte de la mujer, jamás, y repito, jamás es justificable deshonrar a una mujer con tal acto de vileza. Pero sí tengo que advertir a las jovencitas cristianas: debes entender que tu sensualidad despierta las pasiones más pecaminosas de un hombre. Y te voy a repetir lo que les dice Charles Watcher a las jovencitas: si lo que vistes es un marco para tu rostro, a Dios le agrada lo que vistes. Pero si lo que vistes es un marco para tu cuerpo, es sensual, y Dios no está contento con eso y le desagrada. Ahora, en este caso, Dina no tiene la culpa en esto. Definitivamente ella es la víctima aquí. Y quiero repetir esto: ella es la víctima y no podemos culparla por lo que sucedió. Pero por otro lado, la Biblia nos deja claro que sí hay un problema aquí. La forma del versículo nos indica que salió a ver a las hijas del país. Otra versión dice que fue a visitar. Pero la palabra salió tiene una grande cantidad de interpretación. Varias traducciones de esa palabra incluyen abandonar, escapar. Prácticamente es salir fuera de. Y la palabra ver puede entenderse como explorar, observar, considerar, descubrir. En otras palabras, Dina dejó el cuidado de su familia para ir de curiosa a observar qué hacían las hijas de la tierra. Ella quería conocer el mundo. Ella quería ver qué estaba pasando.
Y nuevamente, no vemos culpa en Dina por lo que le sucedió, pero la sabiduría nos indica mejor de no ir de curiosos. Hoy en día la historia de Dina sería como, y fue Dina al bar a beber. Eso es lo que muchas muchachitas hacen. Y no tiene nada de malo un ratito, no pasa nada, una copita, no, es poquito nada más. No debería de pasar nada, es cierto. Pero la realidad del asunto es que sí pasa. Es un mundo muy peligroso, es un mundo muy depravado y siempre hay alguien que está cazando en los bares buscando a quien violar. Y como creyente, jovencita, tú deberías tener mucho cuidado con quién andas y en dónde andas. Un erudito del Antiguo Testamento, Gordon J. Wenham, comenta acerca del lenguaje usado. Dice, mientras que sus motivos pudieron ser inocentes, el término sugiere imprudencia, sino el ser impropia. Ahora, conociendo también la cultura de ese tiempo, ella estaba rompiendo las reglas al ir sola. Ella sería una muchachita entre los 13 y 15 años de edad. Ella va sola a un lugar desconocido, conociendo que ni su tatarabuelo Abraham, ni su abuelo Isaac, ni su padre Jacob buscaron mujer entre las cananitas. Debió haber sido bastante obvio que no era un lugar para andar visitando, para andar viendo. Pero ella quería aprender acerca del mundo y recibió una educación demasiado brutal de lo que el mundo ofrece. Y bien, Jacob no es mencionado en esta parte del pasaje aquí, pero podemos preguntarnos, ¿dónde estaba él? Bíblicamente es responsabilidad del padre de gobernar y entrenar a sus hijos y hasta a veces prohibir experimentos sociales como este. Aún como jóvenes, los hijos necesitan estar en casa bajo reglas y estas reglas son necesarias en sus vidas para evitarles caer en ese tipo de tonterías. Y es responsabilidad del padre hacer esto. Y sin embargo, no vemos nada de esto en Jacob. De hecho, parece más bien que hay una falta de interés en Dina por parte de Jacob. Se nos dice en Génesis 30, 21 que nació Dina, pero después ya no escuchamos de ella hasta este pasaje. De hecho, cuando se mencionan los hijos de Jacob, se mencionan solo 11, cuando en realidad con Dina eran 12. Nunca se menciona a la niña. Y esto nos puede dar una idea de por qué esta muchachita de 13, 15 años se alejó de casa sola. Y creo es significativo que en el versículo 1 vemos que Dina, la hija de Lea, y no dice que es la hija de Jacob, que es normal que se mencione al padre y no a la madre. Y recordaremos que Lea es la esposa no deseada de Jacob. Es simplemente la mujer que le obligaron a tener antes para poder tener el amor de su vida, que era Raquel. Y Jacob no le presta atención tanto a Lea, no es valorada. Recordarán cuando enfrenta a Esaú, él pone a Lea antes que a Raquel para que Raquel sea la más protegida. Y déjame decirte que si eres padre de una niña o muchachita y no eres afectivamente amorosos con ella, si te involucras continuamente en la disciplina y educación y de criar a tu hija, que no te sorprendas si encuentran que su corazón busca por identidad, por atención, por afecto, porque siempre lo estarán buscando en el lugar equivocado. Pero por más imprudente que pudo ser Dina, no merecía lo que le pasó. Versículo 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Ahora, lo que le pasó a Dina no era tan inusual o mal visto en ciudades paganas como las de Siquem. Esiliopo escribe que los egipcios y los cananeos trataban a las mujeres sin casarse por toda la tierra como presas legítimas. De hecho, hemos visto como 2 veces con Abraham y luego en Isaac otra vez, cómo se llevaron a sus esposas, porque ellos dijeron que eran sus hermanas. Recordarán esa historia. Como veían que eran mujeres hermosas, estaban solteras, se las llevaron a su harén. Pero providencialmente fueron detenidos por Dios, fueron protegidas por Dios. Y eso lo vimos en capítulos anteriores. Henry Morris comenta, mujeres jóvenes solteras eran consideradas el blanco de las ciudades de aquel tiempo, en las cuales la promiscuidad no solo era común, sino que de hecho era parte del mismo sistema religioso. De hecho es como ahora. Si ves a una mujer con una bebida en la mano, ya se asume una invitación para una relación sexual íntima. Y esto ya se toma por sentado. Y la peor indecencia y depravidad de esta cultura cananita
la podemos ver en el hecho de que esto era tan natural que nunca se le ocurre a Siquem o a Hamor el pedir disculpas por el daño ocasionado. Porque según ellos no hicieron nada malo. Esa era la tendencia de la depravidad. No importa cuán malo sea algo, mientras ellos lo vean como algo bueno, entonces ellos están bien. No hay vergüenza, no hay confesión, no hay crimen. Esa es la depravidad del mundo. Ahora observemos el lenguaje sobre la violación de Dina. La explicación de cada verbo: la vio, la tomó, se acostó, la violó. Ahora el primer verbo nos dice que la vio. La lujuria de los ojos. Así es como comenzó todo esto. Todo el pecado en el mundo en Génesis 3. Eva vio. Y después vemos cómo Lot es destruido por la misma razón. Lot vio. Es por medio de los ojos, sin mucho pensar que los pecados son invitados y después tienes que vivir con las consecuencias de ello. Es por el simple hecho de mirar que mucho pecado puede ser cometido. Debemos cuidarnos de mirar. Pero la batalla real está en el corazón. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Pero los otros tres verbos indican fuerza, violencia y humillación. El primero dice la tomó. Esta palabra indica que fue por la fuerza, se apoderó de ella, la capturó, es como se traduce. Después dice se acostó. Aquí el verbo implica acostar para descanso o acostar para relación sexual. Pero la preposición que le sigue es ota, que es un complemento directo en lugar del indirecto ima, que es con ella. Entonces no se acostó con ella, más bien se acostó encima de ella o se acostó en ella para implicar la fuerza usada para cometer el acto. Y finalmente la palabra la deshonró, es el verbo ana, que es deshonrar, humillar, molestar, forzar, oprimir, someter, violar y con toda violencia. En una sola palabra, la violó. Entonces, podemos ver que la Biblia describe vívidamente este acto atroz. Y tan triste como puede ser esta escena, el versículo siguiente nos muestra lo que podemos ver como bueno en Siquem. Y es que él no es como otros hombres cuando cometen actos terribles. Por ejemplo, otro caso de violación registrado en la Biblia es con Amnón, uno de los hijos del rey David, quien deseó mucho a su media hermana hasta enfermarse y llegar al acto de violarla. Y después que por fin la tuvo, la despreció hasta el punto de aborrecerla y todavía peor, la sacó de su casa como se saca un perro. Comparado con Amnón, Siquem sí valoró haber tenido a Dina. Versículo 3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ahora, aquí hay una mala traducción porque la palabra usada para el nombre es Jacob. A diferencia del versículo 1, aquí dice: y él se encariñó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Bruce Waltke señala que los tres verbos de tierno afecto contrapesan con los tres verbos de brutalidad. Sin embargo, aunque Siquem hace un compromiso con ella, no pide ninguna disculpa ni intenta identificar a la familia a la que ha ofendido. Es decir, se enamoró de ella, se apegó a ella y ahora él quería hacerle bien, casarse con ella. Versículo 4. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Y esto llevó a una conversación que debió haber sido bastante incómoda. Hamor se dirige a Jacob, pero en su mente esto es más bien como una transacción de negocios. Versículo 8. El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. En otras palabras, les darán la nacionalidad cananita a Jacob y a su familia. Tendrán derechos para hacer negocios, de ser dueños de alguna propiedad entre ellos. Imaginen los beneficios tan favorables que tendrían. Es una gran oferta. Y aquí entra el violador, sin remordimiento de lo que ha hecho, sin preocupación del padre con estas palabras: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad cargo mi mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme a la joven por mujer.
Y esta es una muestra de la depravidad, que no es meramente de este pasaje. Así es como funciona el mundo. No hay vergüenza de la incidencia de la indecencia sexual, tanto que ofende a Dios. Vivimos en un mundo donde las personas son usadas y abusadas. Y desde el punto de vista de amor, Dina debía sentirse afortunada porque Siquem sí la quiso. A ella le tocará casarse con su violador. Y aunque eso suena mal a nuestros oídos, Siquem está actuando de la manera en la que Dios determinó era lo correcto. Aún en su pecado, Siquem actuó mejor que los hermanos de Dina. Deuteronomio 22 obligaba al violador a casarse con la mujer que humilló, a pagar una dote cara y no poder despedirla por toda su vida. Es decir, ahora tenía la responsabilidad de cuidar y de ver por ella para toda la vida por el daño que le hizo. Y este es el actuar de Siquem, aunque aquí claramente lo vemos con un descaro y no con un sentido piadoso, por supuesto. Pero todo esto está pasando aquí, y es por la razón por la cual nosotros no debemos asimilarnos con el mundo. No debemos de mezclarnos con el mundo. Esta era la verdadera advertencia para el pueblo de Israel, de no asimilarse con las naciones paganas de la tierra que iban a poseer. Porque el mundo es malo, el mundo te hará daño. Hay una perversidad, está bajo el poder del maligno. Es un mundo depravado. Por esto no podemos decir que es legalista decir, seamos bíblicos. Estudiemos doctrina para ver qué nos enseñan las Escrituras sobre esos asuntos. Que la Biblia nos enseñe sobre el sexo. Que la Biblia nos enseñe sobre el romanticismo, sobre el cortejo, sobre el matrimonio y la crianza. Que sea nuestra guía, nuestra instrucción de fe para vivir una vida santa y piadosa. Pero eso es importante, que los jóvenes aprendan y valoren la enseñanza de 1 de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que la depravidad del mundo provee la primera razón de por qué el pueblo de Dios no puede comprometerse con el mundo. Pero la segunda razón que observamos en el pasaje no es la depravidad del mundo, es la depravidad del pueblo de Dios. El pecado remanente entre creyentes que puede resultar en algo terrible. Ya es horrible en sí el ver la mentalidad de los cananitas, pero es mucho peor ver la impiedad del patriarca Jacob y de sus hijos. Versículo 5. Pero yo, Jacob, que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Ahora, esta es una respuesta muy rara al asalto sexual de tu hija. Y pudiera ser que muchos alaben su comportamiento porque está mostrando templanza, está mostrando paciencia, está controlando su ira. Pero qué diferencia cuando su hijo amado José es asesinado, o al menos cuando le hacen creer sus hijos que es asesinado, y la reacción espontánea es que Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Entonces, con lo sucedido con Dina, no reaccionó porque no le importaba tanto su hija, ni por Lea su madre o por Dina su hija. Él no tenía valor por ellas. Y como Jacob no le importaba mucho la humillación de su hija, por otro lado sus hermanos les importaban muchísimo. Versículo 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y esto es muy apropiado e incluso perspicaz. Esto no lo vieron como un ataque a ellos, sino como un ataque al linaje escogido de Dios, porque hizo vileza en Israel. Y esto parece ser el motivo de enojo y de tristeza en ellos. El verbo para tristeza indica que era una tristeza con un profundo dolor. La palabra vileza implica una actitud terrible, al tal grado como la que hizo Acán en Josué 7:15, o lo que hizo el levita cuando descuartizó a su concubina en Jueces 26, o el mismo caso de Amnón y Tamar en 2 de Samuel 13:12. Esto era algo serio contra Israel, lo que no se debía haber hecho. Evis Carballosa comenta:
Hacer vileza era una expresión usada para referirse a cualquier hecho contra el honor y el llamado de Israel como pueblo de Dios. Era por lo tanto un crimen contra el llamado de la nación a ser un pueblo santo con el propósito de ser luz a las naciones. Entonces podemos entender que los hermanos de Dina vieron esto como un ataque personal a la familia de Israel, un insulto, mientras Jacob está pasivo en esto. Y podemos ver la depravidad aún en la aparente disposición de Jacob de considerar la oferta de amor. No parece haber ninguna objeción de su parte cuando sus hijos resuelven el asunto con la circuncisión. Él pasivamente lo aprueba. Y lo que Amor está proponiendo es la unión del pueblo de Dios con un mundo pagano, con una ciudad pagana. Al entrar en matrimonio, como sugiere, sus hijas con sus hijos y viceversa, serán una gran comunidad, serán una sola familia, el pueblo de Dios y este pueblo pagano. Y esa es la razón por la cual Abraham fue llamado a ser peregrino en la tierra, para que el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, fuera una nación apartada, una nación santa. Lo que Amor está ofreciéndoles aquí era un atajo a la posesión de la tierra prometida. No por medio de una vida de fe y de peregrinaje, pero una más rápida y fácil por medio de entrar en matrimonio unos con otros. Jacob debió rehusar inmediatamente tal oferta. Ahora, toda la conversación pone de manifiesto que Amor y Siquem no mencionan para nada la violación de Dina. Al parecer ellos no saben que Jacob ya sabe. Después los hijos de Jacob se enteran y de nuevo Jacob no sabe que ellos saben. Entonces todo el asunto de Dina violada queda en el entierro, como si nadie supo nada. Y si observan bien, la conversación es para tomar a Dina como esposa para Siquem, pero jamás el tema es tocado, ni aún por los hermanos. Es más, la Biblia nos dice que ellos hablaron con mentira, versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem, mi amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Como si no supieran el hecho de que ya fue violada y por lo tanto ya sucedió esta abominación de que la tomó un incircunciso. Ellos ocultaron el hecho de que sabían, porque sabían que ellos no sabían, que sabían lo que había sucedido. Pero no haberlos confundido. Pero el punto es de que todos estaban ocultando lo que pasó realmente con Dina. Versículo 14. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Ahora, están usando su religión, lo cual era cierto. Pero están usando esta verdad para engañar a Amor y Siquem, todo como parte de su plan para vengarse. Porque ni siquiera están usando esta costumbre religiosa para compartir su fe. Ellos no dicen: oh, por cierto, ustedes no sirven al único Dios verdadero, y ustedes adoran a ídolos, necesitan también dejar de adorar a sus ídolos y adorar al único Dios verdadero, entonces consentiremos con ustedes. No vemos nada de esto. Ellos solo tienen en mente la venganza. Y bajo esta premisa, entonces viene la sugerencia, versículo 15. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestares oído para circuncidaros, tomaremos a nuestra hija, y nos iremos. Todo su plan no tenía que ver con compartir acerca de Dios, con enseñarles a lo mejor mejores costumbres, ni mucho menos con la intención de emparentar. Todo este esquema era para asesinar. Y este plan era bastante astuto y bien pensado. También pensado que solo 2 hombres fueron suficientes para derrotar a una ciudad entera y matar a todos los varones de la ciudad. Comenta Evis Carballosa: este es uno de varios casos en la Biblia en que los paganos se muestran mucho mejores que los que profesan ser hombres de Dios. Versículo 18 dice: y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Lograron convencerlos para que se circuncidaran. Y el versículo 19 nos insiste que tanto se apegó a Dina, que no solo ellos estaban dispuestos a circuncidarse, pero fueron y convencieron a todo el pueblo que lo hicieran. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre.
Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron los varones de su ciudad. Y todo el diálogo está en los versículos del 21 al 23, con la misma premisa que les plantearon a Jacob y a su familia, de poder emparentar con ellos y compartir con ellos sus materiales y los bienes y sus personas, etc. ¡Hey! Vamos a darles nacionalidad a estos para poder tomar sus hijas, pero para esto nos tenemos que circuncidar. Pero si podemos observar, así como no fueron honestos con Jacob y su familia de la situación con Dina, tampoco lo hacen saber al pueblo que todo eso inició con su hijo violando a Dina. Y tampoco hay mención de un interés actual por la muchacha. Y aún podemos ver más su depravidad, no solo con este engaño, sino la verdadera intención detrás de todo esto, detrás del unámonos como un pueblo, vamos a emparentar unos con otros. No es solo lo que realmente quería Hamor. En primero es solo la urgente necesidad de su hijo queriendo tomar a Dina como esposa, pero en segundo, observen el versículo 23. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias eran nuestros. Esto era una gran oportunidad para explotarlos. El versículo 24 nos dice que obedecieron. Y obedecieron a Hamor y Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero después tenemos aún otra parte triste de este suceso. La verdadera intención de los hijos de Jacob. Pacientemente esperaron hasta el tercer día, dice, cuando sentían ellos el mayor dolor. Derek Kidner comenta, crudamente realizada, la circuncisión puede disminuir la capacidad, particularmente después de 2 o 3 días. Ellos estaban sin fuerzas, estaban tirados en cama, con dolor, posiblemente con fiebre, desganados. Entonces al tercer día ya estaban completamente inmovilizados. Entonces dice, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, a su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Versículos 25 y 26. 2 hombres mataron a todos los varones de un pueblo. Es el resultado de su astucia y de su engaño. No fue una obra sobrenatural, no tenían algún poder superior, simplemente la ciudad estaba desprotegida. Esto fue una masacre. Vamos a pensar, y Rubén y Judá también eran hermanos de Dina, y ellos no se ven aquí tampoco. Pero lo que nos está sucediendo aquí, nos dice la Biblia, es que Simón y Leví eran verdaderamente sus hermanos, todos hijos de Lea, no sus medios hermanos. Es por esto que ellos, Simón y Leví, sintieron la mayor indignación y coraje. Y yo creo que se puede entender el coraje de Simón y Leví. Observen, violaron a su hermano. El papá está indiferente, los hermanos no ayudan. La policía, por así decirlo, se hace de la vista gorda y el criminal anda suelto como si nada. Esto es un acto atroz e injusto. Deben pagar, debe hacerse justicia. Entonces podemos justificar su coraje de cierta manera. Y aún más, aprendemos algo importante. Se nos da esta nota, ¿no lo ha notado? ¿Dónde ha estado Dina todo este tiempo? Todo este transcurso que ha estado sucediendo. Después de ser violada, ¿dónde quedó ella? Pues el versículo 26 nos dice que Dina estaba en casa de Siquem todo este tiempo. Ellos la estaban reteniendo allí. Entonces, de cierta manera, no era todo venganza. Era una operación de rescate. Ahora, no es para nada aceptable, por más que podamos entender el enojo de ellos, por más que podamos ver la cautividad de Dina, por más que podamos ser simpatizantes de Simón y Leví, no podemos perdonar esta masacre que hicieron. Ningún mal justifica tal atrocidad. Y peor es el crimen, porque todos, excepto 2, eran inocentes del crimen. Como dice el dicho, pagaron inocentes por pecadores. Y claro, no que ninguno era inocente, la depravidad de Hamor y Siquem estaba realmente en toda la ciudad, pero ellos no consintieron ni en la violación de Dina, ni participaron conscientemente de todo esto. Ellos fueron engañados por Hamor y Siquem. Pero después de toda esta masacre, todavía podemos observar aún más inmoralidad. Versículo 27.
de los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. No nada más los mataron, también les robaron todo lo que tenían, incluso tomaron a todas sus mujeres y a sus niños como esclavos, añadiendo aún más pecado a este acto atroz. Y bien, la dimensión final de la depravidad de Jacob, de ese pecado que aún queda en nosotros, ocurre de la manera en la que él se queja con sus hijos. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Podemos observar claramente el patrón. Me habéis turbado, me habéis hecho aborrecible. Yo con pocos hombres, se juntaron contra mí, me atacarán, yo seré destruido y mi casa. Él no hace referencia a las promesas pasadas de Dios. No le importa que el pecado que ha sido cometido contra Dios. No vemos ningún coraje moral de ver que todo esto está mal. Ni siquiera menciona el honor de Dina. La violación de Dina está mal. La muerte de todo varón está mal. El robar y el tomar todo está mal. Una violenta venganza. Impregnados de pecado. Pero Jacob es yo, mi, yo. Y a pesar de haber relucido en fe, de haber peleado con Dios cara a cara y vivir y de hacer un altar, él elogia a Israel. Y de confiar en Dios, ahora vemos el pecado que aún queda en él. Lo vemos en ese terrible acto. Un hombre deplorable, egoísta y centrado en sí mismo. Moralmente indiferente, mis problemas, mis temores, mis preocupaciones, mis miedos. Entonces no solo mostró su depravidad y pecado en quedarse callado en primer lugar, pero ahora también reluce su pecado con su discurso. A lo cual los hijos indignados responden con autojustificación por su incontrolable ira. Versículo 31. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y ahora aquí vemos el pecado tomando lugar. Cuando en lugar de confesar, de arrepentirnos, no solo nos autojustificamos porque nuestras razones sobrepasan cualquier pecado. Y no debería de ser así. Toda esta masacre hecha por los hijos de Israel también fue lo que no se debía de haber hecho. Ahora, ¿cómo podemos ver toda esta depravidad? No solo entre los incrédulos y paganos, pero en el mismo pueblo de Dios. Jacob, el patriarca del pueblo escogido de Dios, cabeza del pueblo de Israel. Y vemos su depravidad. Y algo que debemos notar es la honestidad única de la Biblia al decirnos estos relatos. Si tú vas a otras historias de otras naciones, no te relatan esas acciones vergonzosas de sus héroes. Siempre leemos acerca de sus hazañas, de sus actos heroicos, de sus logros. Pero la Biblia pone a descubierto toda información vergonzosa y el pecado. Aún el pecado oculto de sus figuras importantes, de tal forma que un mero libro humano jamás podría hacer. La Biblia dice la verdad acerca de la depravidad que hay en Jacob, de la depravidad que hay en sus hijos y de la depravidad que hay en mí y que hay en ti también. Y una de las razones por las que lo hace, de por qué no tiene pena de hablar de los pecados de Abraham, de los pecados de Isaac o Jacob, de Moisés, de David, de Pablo, etc., es porque la Biblia no tiene que ver con logros o méritos humanos. Es un mensaje de gracia divina para pecadores. Pasajes como Génesis 34 nos enseñan que deberíamos de confiar en la Biblia. James Boyce comenta: la única razón por la que tales eventos hubieran sido incluidos es porque el definitivo autor de este libro es Dios mismo, quien habla la verdad sin importar cómo se refleje en las personas. Es la veracidad y la verdad de las Escrituras. Pero otra percepción que debemos notar de la depravidad de Jacob y de sus hijos es que, sabiendo que somos como ellos, no podemos permitirnos entablar comunión con el mundo. Este es el mensaje que Moisés
les está dando a Israel mientras viajan de regreso a la tierra de Canaán. Nada de comprometerse, nada de obediencias a medias, nada de casarse con las hijas de ellos o de dar a sus hijas en casamiento, nada de asociarse con estas naciones paganas. ¿Por qué? Porque no vas a poder contra ello. Yo no puedo y tú no puedes. Seríamos como Dina. Vamos a ver qué hay en el mundo y el mundo te va a violar. Te va a forzar a que lo aceptes. Te va a obligar a que seas como ellos. Seremos aplastados y lastimados por su depravidad. Y acomodar creencias o prácticas cristianas con esas del mundo o conformarse a este mundo y su idolatría nos destruirá también. Tan cierto es esta advertencia que dando una mirada rápida a la historia de Israel, veremos incontables veces que fueron tras ídolos, varias veces abandonaron a Dios, varias veces abandonaron los estatutos y las prácticas de Dios, abandonaron a Dios hasta el punto de estar en exilio, hasta el punto de estar en cautividad en Babilonia. El templo 2 veces destruido. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban con tanta desobediencia? Y todo por la depravidad del mundo. Porque las mismas tendencias aún están también en nosotros. ¿Nunca te has preguntado por qué las tendencias mundanas son tan populares en las iglesias? Es por nuestra naturaleza pecaminosa que se agrada de eso tanto como el mundo se agrada. Pablo dice esto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, versículos 15 y 16. Y bien, mientras Moisés registra los eventos de este capítulo, sabía que sus oidores israelitas del Éxodo necesitaban escuchar esas advertencias, tanto de obediencias a medias como de comprometerse con el mundo. Pero finalmente, este capítulo revela que necesitamos una manera de poder lidiar con el pecado. Necesitamos poder para lidiar con el pecado. Y claro, esta es la manera cananita de lidiar, ¿no? Sin vergüenza, vamos a comprometernos, vamos a tomar de ya, que tomen de nosotros, vamos a unirnos, vamos a tomar los mejores de todos. También está la manera de Simeón y Leví. Ellos también lidiaron con el pecado, haciendo una gran masacre, asesinando y autojustificándose. Pero ¿qué enseña la Biblia de cómo debemos lidiar con los pecados que son hechos contra nosotros? Bueno, Romanos 13 nos dice que Dios ha establecido magistrados, autoridades, y ellos serán puestos a cuentas porque Dios los ha puesto ahí para castigar la maldad y para restringir el pecado. Y es por esto que como cristianos debemos orar por nuestros gobernantes para que ejecuten justicia, para que sean buenos gobernantes, para que sean justos gobernantes. Pero luego a un nivel personal, ¿qué nos enseña la Biblia? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No somos moralmente competentes para buscar venganza. Dios literalmente dice: haz como yo digo, no como yo hago, porque Dios lo hará. Por esto la venganza no se nos es dada en nuestras manos. Jesús dice: ama a tus enemigos. Pablo dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y cuando nos damos cuenta de que Génesis 34 enseña la depravidad de todo ser humano, incluidos los creyentes, nos lleva a una última y vital pregunta: ¿qué hay de mi pecado? Podemos ser muy sabios y conocer mucho de los pecados que son cometidos contra nosotros, pero ¿y qué de los pecados que yo cometo contra Dios? ¿O de los pecados que he cometido contra otros? Y esto es a donde apunta toda en la Biblia, porque Dios ha hecho ya una provisión para lidiar con tu pecado. Y lo hizo enviando a su Hijo unigénito, quien no cometió pecado, para llevar nuestro pecado en la cruz, para limpiarnos de nuestro pecado y para que nosotros no tengamos que lidiar con las consecuencias del pecado, que es la muerte, sino que teniendo una nueva vida en Cristo Jesús, vivamos piadosamente en un mundo impío. Dios juzga los pecados de los creyentes por la ira que Jesús sufrió en nuestro lugar en su muerte expiatoria.
Y después de haber sido perdonados, debemos perseguir su gracia, arrepintiéndonos de nuestros pecados, viviendo en obediencia completa, de acuerdo con sus mandamientos. Esta es la final y más importante relevancia de Génesis 34. Necesitamos un Salvador. Y tenemos este precioso y poderoso Salvador en nuestro Señor Cristo Jesús, quien promete redención, promete perdón y vida eterna por medio de la fe en Él. Yo te pregunto, como dice el himno, ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? Y si no sabes cómo responder, puedes repetir el coro de este hermoso himno. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y amado, toda escritura es inspirada por ti y útil para redarguirnos, para instruirnos y para prepararnos para toda buena obra. A través de este pasaje, en sus situaciones difíciles, tú nos muestras tanto el pecado del mundo como el pecado que aún está en nosotros y cuál es la capacidad de daño que tenemos si no tenemos cuidado. Yo te pido que tú obres en cada creyente, que tú nos des las fuerzas, que tú nos des de tu espíritu, que pongas en nosotros el querer como el hacer el bien y no el mal. Es muy fácil caer en la tentación, es muy fácil caer en la venganza, es muy fácil caer en querer hacer las cosas bajo nuestras propias fuerzas. Pero te pido que tú nos ayudes a rendirnos ante ti y dejarnos caer a los pies de Cristo. Asimismo también te pido por aquellos que no han creído en ti, que están escuchando la palabra, que tú obres en sus corazones, que tú los laves en la preciosa sangre del Cordero y que tú nos permitas a todos un día entrar ante tu tribunal de luz. Bendito y alabado seas, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra, porque tú continúas edificando a tu pueblo, tú continúas instruyendo a cada uno de nosotros y continúas obrando y transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. No dejes de obrar en tu iglesia, Señor. Sigue santificando, sigue purificando y guárdanos en estos tiempos, a cada uno en esta iglesia. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Y el apóstol Pablo le escribió por segunda ocasión a los Corintios diciendo: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, cantemos el himno final, Muestra a Cristo.
Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Y recuerden tener un tiempo de oración familiar. Bendiciones.